Bienvenidos. En este video seguiremos con el spoiler del libro de la serie y el As. Quería salir de allí, pero me empujaron. Me di la vuelta y vi una mirada triste, en lugar de su rostro severo. Lo admito, esperaba algo a cambio. Él asintió. Me gusta esa clienta desde hace mucho tiempo, pero no sé qué hacer. ¿Quieres que sea tu cómplice? ¿Puedes hacer eso por mí? No lo creo. No quiero ayudarte solo porque trabajo aquí y no quiero que Pan se sienta incómoda por eso. Pero no te estoy pidiendo nada. Simplemente quiero charlar con ella. Su actitud ahora me debilitaba. Me recordó a mi hermano cuando me pidió ayuda hace algunos años. ¿Por qué la misma situación se repetía ahora de nuevo? ¿Por qué no hablas con ella entonces? Ella es nuestra cliente, no es apropiado coquetear con un cliente. Pero está bien si no quieres hacerlo, lo entiendo. Por favor, no me hagas esto. Soy feliz con solo mirarlo. Su rostro severo ahora se dio la vuelta y volvió a entrar, como una persona lastimada. Estaba enojada conmigo mismo por sentirme culpable. Solo quieres hablar, ¿verdad? El gerente estricto que siempre me criticaba, ahora se lo había llevado el viento. Se había ido cuando Pan salió de la tienda. Sí, solo hablar. Está bien, lo voy a intentar. No había estado en contacto con Pan durante los últimos 6 meses. Solo habíamos coincidido en la cafetería. Un contacto en un programa de chat en mi teléfono mostró una imagen de un rostro bonito. Mi corazón latió con más fuerza cuando leí los mensajes antiguos. No habíamos hablado todos los días, pero cada vez que nos reuníamos actuábamos como buenas amigas. Cuando nos encontramos en la cafetería ambas estábamos felices, pero era incómodo no tener nada de qué hablar. Simplemente me alejé dejándola continuar con la tutoría. Ahora quería conectarla con mi gerente. ¿Estaría molesta por eso? Aún así tenía que intentarlo. Dejé caer mi teléfono. Había aparecido un mensaje de ella, cuando estaba a punto de enviar yo el mensaje. ¡Qué casualidad! Hola, le escribí. Pan no respondió por un tiempo. Tuve que seguir chateando. No te he visto de hace un tiempo. ¿No has vuelto a la tienda? Ella me respondió. ¿Trabajas allí todos los días? Solo los lunes, miércoles y jueves. Estoy libre mañana. Eso es muy bueno, me dijo. No era una persona habladora. No podía esperar a que ella hiciera una conversación. Así que debía continuar. Te extrañé, Pan. Yo también, respondió. Leí la oración de nuevo y sonreí. Pero debía seguir charlando para que el gerente tuviera más oportunidades con ella. ¿Vamos a pasear alguna vez? No supe por qué estaba tan emocionada de invitarla a salir. Estuvo callada por un rato y casi me sentí arrepentida de haber dicho eso, hasta que me llegó un mensaje que hizo que mi corazón se llenara de alegría. Claro, la cafetería es agradable. Me gusta allí, es agradable y tranquilo. Y finalmente había sucedido. No pensé en mi cafetería, pero ella había elegido el lugar y era perfecto. Cuando entré con Pan sentí que todos los ojos estaban puestos en mí, llenos de envidia, especialmente mi gerente, que ahora nos miraba de la misma manera en que mi hermano miraba a Pan. Pan no era solo un rostro hermoso, sino que su belleza se expandía. Su personalidad, sus ojos, sus palabras. Me sentía como el patito feo en comparación con ella. ¿Estás viendo a alguien ahora? Lancé la pregunta. Pan se rió, mientras aún tomaba agua. No, estoy absolutamente sola. ¿Y no te sientes sola? No veo la diferencia entre estar soltera y no estarlo. Cuando terminé con tu hermano no sentía tanto amor, y no hizo mucha diferencia. Hizo una pausa después de haber dicho eso. Lo siento mucho, no debería haber dicho eso. No te preocupes, está bien. No olvides que yo sugerí que terminaras con él. Estaba deprimido por mi culpa. Esperé que ella hiciera más preguntas, pero no prosiguió. A ella no le importaba preguntar por mi hermano. Sentía como si fuera un poco fría. Con o sin tu consejo, ese incidente estaba planeado. Rompería con él de todos modos. No necesitábamos explicar más. Actúas como si no lo hubieses querido. Yo no actúo así. ¿Simplemente no lo querías? Terminé la oración. No fue su culpa. No tenía un sentimiento por él. No lo quería. Intentó salir con él durante 2 años, pero no sentía nada. ¿Tienes miedo del amor? No. Mientras ella miraba la ventana, y pude sentir mariposas en el estómago.